B200. A ver, chicos, buenos días. Buenos días. Está ciega. A ver, mientras pasa lista, lo que vamos a hacer es abran su grupo escolar, sus diapositivas, porque lo que vamos a hacer primero es revisar el caso número 2 y pregunta por pregunta. Hasta ahorita lo que hemos aprendido son tres preguntas las que podemos resolver, ¿ok? Entonces la idea es que cada vez que tengan un caso que resolver, lo primero que hacen es buscar la teoría asociada a cada una de esas preguntas. Bien, entonces, a ver, vamos a ver acá. La primera teoría en el caso es sobre la ORT. Entonces, identifiquen qué aspectos, o sea, qué diapositivas, en qué semana están las diapositivas que les hablan sobre la ORT. A la pregunta 1, 2 y 3. Vayan trabajándolo porque esa va a ser la nota de participación del día de hoy. ¿Okay? La primera es ORT, la segunda es sobre teoría clásica, los principios, y la tercera es sobre la teoría Bundu. Bien, vamos pasando lista. Contesta, presenta, por favor. Moreno San Miguel. ¿No está? No está sin letras. No. Creo que el profesor de pensamiento crítico Ah, no, eso fue ayer. Sí, no, ayer dejé el estuche y hoy dejo los lentes. Gracias. Estoy volada. Uy, pucha, ya. Ok, gracias. Moreno, San Miguel, ¿no está? Moreno Sotomayor. Morey. Presente. Morón. Presente. Moscoso. Musarrieta. Es Musaurieta. ¿Ah? Es Musaurieta. Musaurieta. Gracias. Najarro. Presente. Ñato. Presente. Navarrete. Navarrete. Navarro Fernández. Navarro Tevez. Novoa. Presente. Núñez. Presente. Ocharán. Presente. Olarte. Olivera. Presente. Ortega. Presente. Ortiz Soto. Presente. Osnayo. Presente. Pachari. Presente. Pachas. Presente. Pacheco. Presente. Padilla. Presente. Pajares. Presente. Palomino Fernández. Palomino Gordillo. Presente. Palomino Sea. Panduro. Presente. Paredes. Presente. Pareja. Presente. Pareto. Pareto. Pasache. Presente. Peralta. Perea. Pérez Aiquipa. Presente. Pérez Kotker. Pérez Univerti. Pérez Inestrosa. Pinedo. Romero. Presente. Moreno San Miguel.
Ok, vayamos entonces, a ver. Moscoso Alejandro, a ver, Moscoso. ¿Cuáles son las diapositivas que permiten responder a la pregunta 1? ¿En qué semana están y a qué diapositiva nos vamos? ¿Dónde estás? Ya. Diapositivas, alto, ya han estado trabajando en eso. Recuerden, si les dice que trabajen, trabajen porque si no se acumulan puntos negativos. Es para que estén perdidos. A ver. Pasache. Habla alto porque no se escucha. A la diapositiva de la semana 3. ¿Qué número? 14 y 15. No puedo abrir acá. A ver. Ahí. Semana 3. Acá la pinaca. Bueno, 14, 15. Que yo recuerdo es correcto. Gracias. A ver, Pérez Cuniverti. La pregunta 2, que habla de principios de la teoría clásica. Respuesta. La semana 3, la diapositiva. La diapositiva 18 y la diapositiva 19. Incorrecto. Palomino Fernández. Palomino. De la semana 3, número 18. 18, no, para nada. A ver, Esta es la semana 3, diapositiva 21, 22 y 23. diapositivas. Ah, diapositiva ¿Qué número? 21, 22 y 23. Es correcto, ¿tu apellido? Olivera. ¿Mm? Olivera. Olivera. Gracias, señora Olivera. Ya vayan apuntando para que ya no tengan doble trabajo que hacer, ¿no? O sea, ya lo van dejando ahí como constante. A ver, y la última característica de la teoría burocrática Novoa, Sí, Valentina. de las características en la 35, 36, sí, en la 35, 36 y 37. 37 ya no, la 35 y la 36. Nada más. Ok. Bien. Entonces, ese es el ejercicio inicial que deben hacer ustedes en todas sus, digamos, cuando tengan un caso que resolver. Obviamente en los exámenes o en las evaluaciones, lo primero es leer las preguntas antes de ponerse a leer el caso, y la diferencia es que mientras en un caso ustedes tienen la opción de tener todo el material a mano, para una evaluación tienen que ir con todo ese material ya estudiado. ¿Ok? Siempre enfocarlo para que sea más rápido el avance. A ver, te voy a llamar a mi asistente por si le llevan mis lentes. Yo voy a trabajar en mi caña y
Ay, qué tonto. ¿Pueden creerlo? Está tapado como esto. Qué horror. Qué barbaridad. Bien, chicos, vamos entonces a continuar. Recuerden que la última teoría que vimos fue la teoría estructuralista. ¿Estamos? ¿Y qué decía la teoría estructuralista? A ver. Ya, sus apuntes. Acuérdense que también es para que tienen sus apuntes y puedan verificar si los apuntes los están leyendo o cambiando cosas. Casi retratando la parte de la teoría de la arquitectura. Perfecto, muy bien. Dios mío, qué miedo. Ahí está. ¿Funciona o no funciona? ¿Bien? Ok, efectivamente, ¿tu apellido? Najarro. Najarro. ¿No? La teoría estructuralista, lo primero que tenemos que tener presente es que la primera teoría que hemos aprendido que nos habla de lograr eficiencia y eficacia. ¿Tu otro apellido? Najarro. Navarro. Najarro Sánchez. Ah, Najarro, está usando. Ya, ok, bien, gracias. Entonces, ahora, ¿qué cosa implica o cómo es que pretende lograr eficiencia, eficacia o en qué se centra? A ver, ¿qué nos dice Andrés Moreno? Andrés Moreno, propuesta. ¿Puedo responder por Un ratito, déjenlo que busquen sus apuntes, si no encuentra, ya cambiamos. Ya, bueno, pero corrijan pues. A ver, ¿quién quiere nosotros? ¿Tu apellido? Palomino Gordillo. Ya. Bueno, plantea un enfoque múltiple y también el nombre organizacional, que es aquel que participa en varias organizaciones, desempeña diferentes roles y es flexible a cambio, lo cual tiene que ver mucho con la eficiencia, la eficacia y la efectividad, que son estas dos. Ya. La primera parte muy bien, pero toda la segunda que me perdiste un poquito, pero igual tienes positivo. A ver, una respuesta más centrada, ¿sí? ¿Tu apellido? Ortiz Soto. A ver, señorita Ortiz. Más que todo se encarga del enfoque múltiple, como dijo mi compañero, del enfoque formal y lo informal, porque a diferencia de los demás, este se centra en unir la organización de todas las teorías. Es decir, que también en la anterior teoría también analizamos de la relación de los jefes empleados, que era un poco más centralizada en eso. Entonces lo que hace es unir todas y también hace lo de las recompensas sociales y materiales y también se encarga de el hombre organizacional, que se encarga de las diversas organizaciones en los diferentes roles que cargan. Ya, a ver, nuevamente, capacidad de síntesis, ¿ya? O sea, la primera parte, o sea, adopta un enfoque múltiple. ¿Qué implica adoptar enfoque múltiple? Simplemente es... Estudiar a la organización como un todo. Eso no es el enfoque múltiple. ¿Qué es el enfoque múltiple? Adopta varias teorías. Muy bien, que adopta varias teorías, que retoma aportes de otras teorías. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cómo explican con sus palabras de que hay que hacer un análisis de la organización como un todo? ¿Qué responde? Sí. La persona tiene que ser tolerante y... No, ese es el concepto de organización. ¿Qué significa hacer el análisis de la organización como un todo? A ver. Puede ser que... Profesora, Sí. puede ser que todos los aspectos son importantes, tanto los expertos dentro de la empresa, internos como externos, y también del personal. Ok, aspecto, analizarlo en tu cuaderno. No, cuaderno, eso no va, eso no sirve. Cuaderno, no hay cuaderno ni esa mochila. O sea, hay que traer cuaderno. A ver, ¿qué implica analizar la organización como un todo? Significa que tienes que analizar tanto lo que sucede dentro de la organización como lo que sucede fuera. Bien, eso es analizar la organización. Por eso, acuérdense,
análisis intraorganizacional e interorganizacional. Obviamente para el inter es cómo se relaciona la empresa con el entorno, eso es lo que le da el sentido del enfoque del sistema abierto. ¿Bien? Y para tú hacer llegar a conocer esa relación, cómo interactúa con el ambiente externo, pues tienes que monitorear y conocer qué pasa afuera. ¿Qué pasa con tu competencia? ¿Qué pasa con proveedores? ¿Qué pasa con la institución del gobierno? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con la ecología? Etc. ¿Ok? Bien. Ahora, si la pregunta fuera, mencionen dos aspectos que toma la teoría estructuralista de la teoría de relaciones humanas. A ver, esto lo apuntes. Ese tipo de preguntas que vienen. Dos aspectos que toma la teoría estructuralista de la teoría de relaciones humanas. Ya saben que es un enfoque múltiple, que toma la teoría. Lo informal, primero, toma de relaciones humanas habla de la organización formal y informal. Solo informal. Industrial. ¿Ah? Industrial. No, pero ahí te estás saltando. A ver, dentro de qué otra cosa más. La organización informal, perdón, la organización industrial tiene otro aspecto, toma de él. Lo que pasa es que ustedes mismos se complican, ¿ya? Porque miren, a ver, pero el tema es que entiendan. Muy bien la primera parte de la respuesta. O sea, relaciones humanas, o sea, teoría estructuralista. De relaciones humanas toma la organización informal. Bien. La teoría de relaciones humanas nos habla de la organización industrial. Pero aquí hay un tema. La organización industrial tiene dos aspectos. Tiene la parte, cuando te habla de la función económica, esto hace referencia más a lo formal. Entonces no me pueden poner organización industrial porque está, aun cuando la función social tiene que ver con la organización informal, si ustedes me usan el término organización industrial, están vetando su respuesta. ¿Se dan cuenta? De esto solamente es esto de acá. ¿Qué otra cosa más toma de la teoría de relaciones humanas? Las recompensas sociales. Muy bien, las recompensas sociales. ¿Ya? Recuerden que hemos hecho el ejercicio. ¿Qué cosa toma de cada uno? ¿Y por qué es importante que lo tengan así diferenciado? Porque en los casos eso es lo que necesitan saber. Entonces, ¿qué voy a analizar? ¿Qué cosa hay qué cosa tomó de cada uno? O cómo argumentas que adopta un enfoque múltiple? ¿Por qué? Utiliza recompensas sociales, teoría de relaciones humanas. Utiliza recompensas económicas, teoría clásica. Utiliza, ¿cómo se llama? ¿Qué más utiliza? Hace un análisis, se preocupa por la eficiencia, las teorías anteriores, todas, ¿ya? O sea, eso me refiero cuando es que, aunque la última que participó, ¿quién fue? Peralta. Oh. Gracias. Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir pues, y después de la teoría de Etzioni, la teoría estructuralista que surge en el año 46, nos vamos a la 47, nos vamos ahora al año 57, 10 años después. Teoría del comportamiento. Bien. Como su nombre lo indica, la teoría del comportamiento lo que busca es entender el comportamiento de toda la organización. Pero estos señores lo que nos dice es que
para entender el comportamiento de toda la organización, vamos a empezar por entender el comportamiento de nuestros trabajadores. ¿Bien? Y a su vez nos dice que el comportamiento de nuestros trabajadores responde a 3 elementos. Esos 3 elementos figuran tanto en el planteamiento de la teoría como que constituyen los aportes de la teoría. Si la pregunta fuera ¿cuál es el aporte de la teoría del comportamiento? O analice, porque no va a ser teórica, va a ser práctica, analice en el caso los aportes de la teoría del comportamiento. ¿Qué cosas van a tener que buscar? Teorías motivacionales, el estilo de jefe que aplica los jefes del caso y cómo se toman las decisiones. ¿Bien? Ahora, esta teoría, a diferencia de las anteriores, nos presentan a 5 representantes y de los 5, de 4 de ellos sí o sí vamos a aprender algo. De Herbert Simon vamos a aprender el sistema racional de toma de decisiones. De Douglas MacGregor vamos a aprender estilos de administración. De Abraham Maslow, su teoría motivacional de la pirámide de necesidades. Y de Friedrich Hesberg, la teoría motivacional de los 2 factores. De Chester Barnard no aprendemos nada en este curso en particular, lo ponemos porque fue un referente muy importante, porque él acuñó el concepto del esfuerzo cooperativo, simplemente para cultura general. ¿Bien? Entonces, el objetivo justamente es incrementar eficiencia, ¿mediante qué? La comprensión del comportamiento de toda la organización en su conjunto. Es decir, que puedas entender y explicar por qué unas empresas son más exitosas que otras, por qué unas empresas son más innovadoras, por qué unas empresas el personal está más comprometido, etc. ¿Okay? Entonces, por eso te dice, para que tú puedas entender ese comportamiento de la organización, tienes que empezar por entender el comportamiento de tus empleados. Y ese comportamiento de tus empleados depende de qué tan motivados estén, en qué medida el estilo que aplica el jefe es un motivador o no, y en qué medida la forma en que se toman las decisiones contribuye a un mejor desempeño o no. ¿Bien? Entonces, esta teoría a su vez aprovechó los avances de las investigaciones de la psicología. Y la psicología en esta época ya había identificado que el comportamiento de todo individuo, ¿sí? Tu comportamiento responde a qué? Responde a estímulos. Y nos decía más, nos decía que un individuo, una persona mantiene un comportamiento determinado siempre y cuando él reconozca que ese comportamiento lo lleva hacia una recompensa. ¿Bien? Entonces, la teoría lo que te dice es, ¿quieres conocer el comportamiento de la organización? Empieza por conocer el comportamiento de tus trabajadores. Esto te va a llevar a comprender el comportamiento de la organización y por ende vas a poder dar una explicación del por qué el desempeño organizacional obtenido. ¿Qué tipo de desempeño se espera? Un desempeño eficiente. Entonces, si una empresa no está logrando ese desempeño eficiente, pues ¿a dónde tienes que regresar? A analizar qué pasa con tus trabajadores. Bien, entonces por eso te dice, ¿cuáles son estos, digamos, qué tipo de comportamientos le pedimos a nuestros trabajadores? Pedimos que sean eficientes, a ver ustedes, ¿qué más? ¿Qué más les vas a pedir? ¿Ah? Eficaces. Muy bien, eficientes, ¿qué más?
¿Qué más? Efectivo. ¿Mm? Efectivo. Ya, efectivos, ¿qué más? Creativos, muy bien, proactivos, puntuales, Responsables. ¿perdón? Productivos. Responsables. Muy bien, etc., ¿no? Es decir, van a colocar todas aquellas características del perfil del puesto de trabajo. Bien. Entonces, como trabajan en la empresa, ¿qué es lo que les debe proporcionar ese estímulo? El puesto de trabajo. Bien. Entonces, por ahí es donde vas a empezar. Oye, ¿por qué Carlito Pérez no tiene un buen comportamiento? Preocúpate por averiguar cuál es su cargo, qué funciones cumple, cómo se siente con respecto al cargo, qué piensa con respecto al sueldo, las relaciones entre amigos o entre colegas, cómo es amical, no es amical, hay compañerismo, no hay compañerismo, la relación con el jefe, es amigable, siente que el jefe sabe, siente que el jefe puede acudir al jefe para tal, etc. De acuerdo a ello es que uno puede ir haciendo los ajustes. Entonces, para poder tener aspectos más puntuales de qué ajustes tengo que hacer, es que vamos a estudiar teorías motivacionales. ¿Bien? Pero ¿qué más nos dicen estos señores? Estos señores lo que nos dicen es que ellos acuñan el concepto del hombre administrativo. Dicen, todo empleado tiene que tomar diferentes decisiones en el trabajo. Desde el empleado que hace trabajos operativos, que son decisiones muy sencillas, ¿no? Muy cotidianas, porque están contenidas en sus registros de puestos, en los lugares que llega, y que conforme va el empleado ascendiendo posiciones, esas decisiones se vuelven más complejas. ¿Qué es lo que espera tu empleador, independientemente de cuál es tu posición en el organigrama? Que sea la decisión que sea la que tengas que tomar, primero, que no decidas lo primero que se te ocurre. Tienes que ser capaz de pensar en distintas alternativas. Es cierto que no puedes contemplar todas las alternativas, pero por lo menos tienes que tener de 4 para arriba. Luego, pide y confía de que la decisión final que tú tomes, nuevamente, no ha sido la que se te ocurrió porque así, me parece pues, sino que responde a una evaluación de cada una de esas alternativas. Y la que vas a tomar es la que resulta más beneficiosa. Después ponerlas en una balanza, pros y contras, la que se inclina más a favor de la organización. A ese tipo de decisión que espera es lo que se llama tomar la decisión, siempre tomar la alternativa más satisfactoria. ¿Por qué no se usa el término tomar la mejor alternativa? Porque siempre en una organización tenemos escasez de recursos. ¿Bien? Y uno tiene que aprender a plantear soluciones con los recursos que tengas. No te puedes quejar de que tienes pocos recursos. Porque el jefe simplemente decir, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Si no lo puedes hacer, entonces van a recursos humanos a recoger tu liquidación. Si lo puedes hacer, no me presentes cosas que no podemos lograr la empresa porque no está en nuestro presupuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que entrenarse en tener distintas alternativas. ¿Por qué? Porque si una se cae, tienes otra alternativa. Si se cae, tienes otra. Tienes tus planes de contingencia. ¿Por qué ha pasado el escándalo que ha pasado en las elecciones? Eso es una demostración de ausencia total de gestión. Ni siquiera es mala gestión, ausencia total de gestión. Incompetencia total. No tener capacidad, o sea, no han tenido un plan de contingencias. O sea, siempre hay que pensar, pero yo siempre les digo, ¿no? Desde lo personal, porque ahí nos entrena, a lo profesional, siempre cuando tengan que tomar una decisión, pónganse en el caso de qué es lo peor que puede pasar. Y piensen anticipadamente cómo lo manejarían. Bien, entonces, y eso no es, oye, pero no vas a ser pesimista, no, es que las buenas empresas, las grandes empresas, cuando hacemos planeamiento estratégico, planificamos en 3 escenarios: escenarios optimistas, escenarios conservadores y escenarios pesimistas. ¿Ok?
Y de acuerdo al directorio ya define dentro de estos 6 escenarios, después de que el Ministerio de Economía oficializa cuáles son las proyecciones de crecimiento del PBI para el siguiente año, es que ellos van a decidir. Entonces, trabajamos con el planeamiento conservador, con el optimista, con el pesimista. Como va a cambiar la situación, ya tienes pensado, ya tienes estrategia, o sea, no te va a pasar, o sea, vas a poder responder rápidamente, no es que recién vas a poder decir, ¿y ahora qué hacemos? Que no sé qué, no nos alcanza. ¿Ok? Entonces, por eso te dice, el hombre administrativo se refiere a que las personas, a todos los empleados están frecuentemente tomando decisiones. Si bien no es posible tomar todas las alternativas, sí debe ser capaz de elegir la más satisfactoria. Ahí está implícita que tienes que manejar varias. A los de mi generación íbamos a nuestro jefe mínimo con 3 alternativas. Ustedes deben ir mínimo con 5. ¿Por qué? Porque la velocidad de cambio de las cosas es mucho más rápida. Entonces, como a ti te encargan las cosas, o sea, 2 días antes, o qué sé yo, pues hay escenarios que se cambian totalmente. ¿Bien? Ahora, decíamos, y es lo que tenemos acá, que cuáles son los 3 elementos que explican el comportamiento de las personas. Tenemos, a eso le llaman, o sea, ¿cómo explicas el comportamiento de las personas? Por 3 elementos. Y hemos dicho, estos son los aportes. Profesora, Sí. ¿cuál sería el enfoque? El enfoque aquí es netamente el tema de, o sea, considerar los elementos del trabajador, considerar los elementos que tienes que trabajar en el empleado, en las personas, y el enfoque es considerar la repercusión del comportamiento de tu trabajador para explicar el comportamiento de la organización. ¿Bien? Entonces, el primer elemento es qué tan motivado está tu personal, motivación. El segundo elemento, en qué medida los jefes favorecen o no a un buen desempeño. Eso se llama estilo de administración. Y el tercer elemento es en qué medida la toma de decisiones contribuye a un mejor desempeño. Sistema de toma de decisiones. Bien, entonces, si entendemos esto, con cada uno de los trabajadores que tienen a tu cargo vas a poder dar explicaciones del comportamiento de tu área, del comportamiento de la empresa y por ende dar explicaciones del desempeño. Y no solamente eso, sino tomar las medidas correctivas que se consideren. Por esa razón es que estudiamos a estos autores que los mencionábamos al inicio. ¿Qué aprendemos en motivación? 2 teorías. La teoría de Maslow y la teoría de Hertzberg. ¿Qué aprendemos en estilos de administración? Estudiamos a McGregor. ¿Y qué aprendemos en cuanto a sistema de toma de decisiones? Estudiamos a Simon. Y cada uno de ellos nos dan un aporte específico para poder entender el comportamiento individual. Empezamos entonces con Maslow. Maslow lo que dijo fue su planteamiento inicial. Decía que todas las personas tenemos una serie de necesidades que debemos cumplir. Y que estas necesidades se ubican por peldaños que nos permiten armar como una pirámide, porque surge la siguiente en la medida que ha satisfecho el peldaño anterior. Esta forma de presentar la teoría fue muy criticada porque no correspondía a la realidad. La verdad de las cosas es que una persona puede tener distintas necesidades insatisfechas en simultáneo. Por ejemplo, tú puedes estar o cumplir unas y tener espacio en otras. Tú puedes entrar en un trabajo donde el sueldo que te pagan es muy bajo, donde estás expuesto a muchos accidentes de trabajo, porque son un trabajo operativo peligroso.
pero sin embargo te llevas muy bien con la gente. ¿Bien? O sea, tienes un jefe A1, realmente reconoces que es un capo, que tiene muy buen trato, que sabe muy bien, que puedes contar con él frente a cualquier ¿cómo se llama?, inconveniente que presentes, cualquier problema, etc. Entonces, ¿qué encontraríamos? Que es tu trabajo no te satisface estas dos necesidades, pero estas sí. Bien, entonces ya luego se cambió y más lo reconoció y dijo, no, efectivamente, estas necesidades existen e independientemente pueden surgir en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que debe cuidar un jefe en una empresa? Dado que el estímulo está dado por el puesto de trabajo, estas teorías las vas a ubicar acá. Y vas a analizar, si vas a usar un Maslow, depende, vas a usar Maslow, hay muchas teorías motivacionales, acá aprendemos solo dos. Te permiten las teorías identificar qué es lo que tú puedes corregir o debes corregir para lograr el comportamiento apropiado. ¿Bien? Entonces tienes a Juan Pérez, que su trabajo es muy ineficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cargo de Juan Pérez? ¿Cuál es su nivel de sueldos? ¿Qué puede cubrir con ese nivel de sueldos? ¿Cómo es la relación jefe-subordinado? ¿Qué posibilidades tiene de hacer? Y de esa manera uno va poniendo check, qué cosas sí, qué cosas cubre, qué no cubre. Y lo que no cubre, buscará las soluciones. ¿Bien? Entonces, Maslow, por otro lado, estas 5 necesidades las agrupa en lo que llaman necesidades primarias, que son aquellas que son básicas para la supervivencia, tienen que ver con lo que necesitas de alimentación, casa, abrigo, etc. Y seguridad, estabilidad laboral, no estar expuesto a accidentes. Y luego las necesidades secundarias, que ya tienen que ver con tus aspiraciones sociales, necesidad de integración, de sentirse el sentido de pertenencia, posibilidades de seguir ascendiendo posiciones, realizarte como profesional, como persona, cumplir tus distintos sueños o metas. Y por esa razón es que se les pone este recuadro de acá. Toda organización debería contribuir para que cada empleado, con el puesto de trabajo y las funciones que realice, pueda satisfacer las distintas necesidades que tiene. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como podemos entender esta teoría. Se utiliza muchísimo y se utiliza sobre todo a nivel operativo. ¿Bien? Permite adoptar políticas de recursos humanos apropiadas para mejorar el desempeño de los actividades. Ahora, como ustedes tienen que aterrizar bien su respuesta, la diapositiva que nos va a apoyar para aterrizar su respuesta es esta de acá, en donde ya se desglosa y se identifica claramente qué es lo que se tiene que fijar. Si ustedes quieren ver el caso de un empleado que te pide que analices y que comentes, consideras, o sea, identifique cuáles de las necesidades, considerando la pirámide de Maslow, satisface la empresa para Juan Pérez, pues entonces tienes que analizar una por una. A ver, de fisiológica, ¿qué información me da? El sueldo, y ese sueldo le permite alimentarse, pagar su sobrecena, pagar su departamento, irse de viaje, qué cosas le puede. ¿Bien? En seguridad, que digamos está expuesto a accidentes de trabajo, tiene un contrato laboral que le asegura estabilidad laboral, o sea, ya ustedes tienen que esforzarse en ir encontrando en cada una y asociando con la información de los casos. En sociales, todo lo que tiene que ver, decíamos, con generar vínculos, integración, buena relación entre colegas, ¿no? Vínculos de amistad, pues tienen ahí interacción, aceptación, afecto, etc. En estima, es en qué medida los trabajos que incluyen tus funciones son trabajos de responsabilidad, que implica reconocimiento de tu esfuerzo, de tu responsabilidad, de lo que sabes, de tu experiencia, etc. Y finalmente, autorrealización. Autorrealización se refiere a las distintas metas que vamos cumpliendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Para muchos, de repente, terminar el colegio ha sido un momento de su autorrealización, el haber entrado a la universidad, cuando termina la universidad, cuando se compre su primer carro con su plata, cuando compre su casa de playa, cuando empiecen a trabajar en la empresa que siempre han soñado, etc. O sea, recuerden que ya
otra teoría nos decía, las empresas deben contratar a personas que sean tolerantes a la frustración, que sean flexibles, o sea, que estén dispuestas a cambiar y además que tengan aspiraciones. ¿Bien? O sea, uno nunca debe dejar de buscar superarse. Entonces, de a poco tienes que ir planteando metas, ¿no? Y conforme la vas logrando, te vas planteando otras. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la teoría de Maslach. ¿Cuál es la otra teoría que estudiamos? La teoría de Herzberg. Se llama la teoría de los dos factores. Aquí, atención. A ver, Herzberg, ¿qué es lo que nos dice? Herzberg lo que nos dice es, si en una empresa queremos conocer qué tan motivados o qué tan satisfechos están nuestros empleados, o sea, motivación, satisfacción, usamos el término como sinónimos, ¿bien? Te vas a concentrar únicamente en lo que él llama factores motivacionales o intrínsecos. Es decir, te me concentras solo acá. Si tú no le das esto, no es que tus empleados van a estar desmotivados o insatisfechos, no. Por eso es teoría de los dos factores. Esto, si tú le das, en qué medida les des, solamente te va a decir si está más motivado, más satisfecho, o menos motivado o menos satisfecho. Pero nunca llegas al carril de la insatisfacción o desmotivación. Para saber si tu empleado está desmotivado o insatisfecho, tienes que recurrir a los higiénicos o extrínsecos. Son los de fuera, estos de acá. Bien, entonces, ¿cómo definimos, por esa razón, cómo definimos los factores motivacionales o intrínsecos? Se refiere a cómo se siente el empleado con su trabajo. ¿Le gusta? ¿Lo disfruta? Es lo que siempre soñó. Si lo disfruta, le gusta, ok, entonces va a la línea de más motivación, trabajo en sí. Por otro lado, el trabajo que disfruta le permite ir cumpliendo sus distintas metas, realizarse como persona, realizarse como profesional, sí. Entonces vamos implementando más satisfacción, más motivación. Acuérdense, satisfacción, motivación, sinónimos, un solo carril. Reconocimiento. El empleado siente que efectivamente valoran su esfuerzo, reconocen su trabajo. Si es sí, ok. Si es no, nos quedamos ahí estancados, nos seguimos avanzando. ¿Le permite progreso profesional, lo que es el plan de carreras? Sí o no, igual, ¿no? Eso nos va a llevar simplemente a desplazarnos, pero en un solo carril. Y finalmente, el nivel de responsabilidad. Bien. Ahora, si lo que tú quieres es ver qué tan insatisfecho está tu empleado, pues entonces los higiénicos se refieren a cómo se siente el empleado, cómo te vas a sentir tú con respecto a lo que la empresa te da. Tú no puedes cambiar eso. Son parte de las políticas de la empresa. Es decir, las condiciones de trabajo. Imagínense pues un egresado de ingeniería industrial que entra a trabajar a una mina. El trabajo que tiene que hacer es espectacular, está feliz, el trabajo que siempre soñó, le encanta. Por otro lado, pucha, está aprendiendo un montón de cosas y sabe que eso lo va a ayudar y que después, si termina, trabaja un par de años, qué sé yo, pueda aspirar a otras posiciones. O sea, es un trabajo de responsabilidad, a pesar que recién es egresado, pero sin embargo ya tiene mucha responsabilidad, le han dado un trabajo muy de mucho cuidado, de tal o de cual. Entonces está bastante motivado, bastante satisfecho. Pero si vamos a la insatisfacción, resulta, pucha, profesora, si la verdad que me encanta, pero tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque si no, no llego a las 7, ¿no? En realidad las condiciones, y cuando tengo que ir al campamento, las condiciones son bastante agrestes, ¿no? Porque hay que bajar hasta tantos metros debajo y hay un hielo de tal. Ok, entonces las condiciones de trabajo no son buenas. El salario es muy bueno, ¿no? En la administración de la empresa no, realmente los procesos están bien definidos, etc. Entonces, esto es lo que te va a hacer correr y ubicarlo en qué tan insatisfecho está. ¿Queda claro? Pues por eso se dice, estos factores no se yuxtaponen, se complementan. En una organización hay que analizar ambos, pero para Herzberg hay que tener bien
muy claro porque no es lo mismo, o sea, lo que te genera, si no le das aquello que le genera motivación, no pasa a la motivación. Y por eso se representa de esta manera, ¿no? En los factores motivacionales vas a hablar de más satisfecho, menos satisfecho, más motivado, menos motivado, nada más. Y si tú quieres hablar de insatisfacción, tienes que sentarte acá. Más insatisfecho, menos insatisfecho, más desmotivado, menos desmotivado. ¿Bien? Y por eso el recuadro. Son dimensiones separadas, pero no excluyentes. Ambas son importantes combinadas. O sea, en un trabajo, si tú quieres lograr el comportamiento deseado para el puesto, tienes que preocuparte de las dos cosas. ¿Bien? Entonces, igual, ¿en dónde es que se ubican las teorías motivacionales? Siempre son acá, que se analiza los estilos. Profesora, ¿y cuál se puede utilizar? La que quieras. O sea, las empresas deciden. Como estas son 2, de por lo menos 16 que existen. ¿Bien? Entonces, ya cada uno tiene que escoger la teoría que más se acomoda al grupo humano, que más va acorde con la que es político, permite implementar mejoras de acuerdo a la política de la empresa. Recuerden, el saber la teoría es solamente conocer un aspecto de todo lo demás que tienes que manejar. ¿Bien? ¿Preguntas? Algo para complementar, en el libro de Robbins que nos leen también termina, no me bajes el volumen porque no llega. En el libro, algo para complementar, en el libro de Robbins que usted nos mandó a leer, también he notado y me llamó mucho la atención que al finalizar cada teoría mencionaba que las empresas también las seguían usando en la actualidad. O sea, no simplemente quedaron como un recuerdo. No solamente quedaron en el olvido, como un recuerdo, como algo perfecto. No, es que partamos de la premisa, o sea, desde que hemos comenzado a explicar las teorías, una de las razones por las cuales las estudiamos es por el legado que nos ha dejado y porque todas siguen siendo utilizadas hoy en día, no solamente esta, todas siempre hay algo rescatable. Lo que tienen que tener claro es que lo que decidan, qué cosa toman de cada teoría, depende del problema que tengan que solucionar, la situación que quieran mejorar al momento en que se están. Y ustedes van a tener que escoger. Pero si ustedes escogen, yo siempre digo, no, ustedes tienen que hacer sus propios combos de teoría. ¿Qué saco de esta? ¿Qué saco de esa? Pero es que tienen que entender qué significa y cómo se aplica. Porque si ustedes toman distintos tipos de teorías y no funciona, lo que ha fallado no es la teoría, han fallado ustedes. ¿Okay? Entonces, de ahí lo importante de entender las cosas. No es paportear, no decir esto de aquí, no, yo un ratito. ¿Cómo se aplica? Lo puedes aplicar. Es aplicable a tu empresa. Tienes los medios. La alta dirección lo va a aceptar, va en su línea. O sea, son una serie de preguntas que uno tiene que responder antes de decir, haz esto. O sea, criticar y plantear cosas en el aire es fácil. El tema es lo que se puede aplicar en la empresa, es lo que requiere la empresa, y eso es lo difícil. ¿Okay? Bien. Acá simplemente lo que tenemos es esa comparación de las dos teorías motivacionales. Observen ustedes que los factores higiénicos, que ya hemos dicho, son los que nos van a decir si están más insatisfechos o menos insatisfechos, abarcan las necesidades primarias y las sociales. ¿Por qué? Porque dentro de los factores higiénicos hemos mencionado las relaciones con tu supervisor, el cómo te llevas con tus colegas, etc. Sin embargo, ya los factores motivacionales están netamente los sociales y los de estima y de autorrealización, porque ya netamente es lo que tú esperas, que va de la mano con tus aspiraciones propiamente, no solamente la parte de ustedes. Cerramos entonces el primer elemento que explica el comportamiento de las personas. El segundo elemento es estilos de administración. Igual, aquí hay muchas teorías que te enseñan o te hablan sobre qué tipo de jefe puedes tú decidir ser. ¿Bien? Acá solamente vamos a estudiar a McGregor. ¿Y McGregor qué te dice? Imagínense todos ustedes que han sido, o sea, que acaban de ser contratados como jefes en una empresa. ¿Bien? La primera decisión que uno debe tomar es cómo me voy a dirigir a mi gente.
¿Qué estilo de jefe voy a adoptar? Entonces, frente a ello, McGregor lo que dice, lo que corresponde en realidad no es que desde el inicio se va a, ustedes van a llegar y van a tratar de imponer un estilo. No, no es lo conveniente. Claro, si ustedes hacen eso, van a tener un rechazo desde el inicio y bien fundamental. Lo que tienen que hacer ustedes es observar. O sea, se van a presentar, van a hacer de repente un gol de entrevistas con cada uno de los empleados, para conocer un poco más, ¿no? Cuando se empresa, qué cosas de la empresa, cómo se siente en el trabajo, en fin, tratando de empezar a crear un clima de confianza, de conocer a su gente. Y después de ello, ustedes van a estar observando cómo se desempeña, cómo se desenvuelve en el trabajo que tienen que hacer. Cuando ustedes ya tienen esa idea que uno ya se forja de cómo es el comportamiento de tus trabajadores, es lo que McGregor denomina supuestos. Entonces, si tú llegas a la conclusión, si tu supuesto es que tu grupo humano es ocioso, perezoso, no le gusta trabajar, retraído, se distrae por cualquier cosa, no tiene ninguna iniciativa, o sea, voltea si ya está haciendo otra cosa, no se organiza solo, ¿ustedes lo van a dejar que trabaje solo? No. O sea, ¿qué estilo de jefe los está obligando el personal a adoptar? Un estilo de mucha supervisión, de mucha fiscalización, de estar verificando, de estar cumpliendo, de estar cumpliendo, cumpliendo con el trabajo, ¿no? O sea, a ver qué has avanzado. A ese estilo se le llama el estilo X, o el estilo autocrático. ¿Bien? Es un estilo rígido, donde el jefe se limita al orden y tiene que estar supervisado. ¿Y por qué? Porque a los jefes siempre nos exigen resultados, así como a los jefes. ¿Bien? Entonces, si un jefe no cumple los resultados, vas a recibir la llamada de atención. ¿Okay? Tú no te puedes lavar las manos y decir, ah, no se ha cumplido porque mi personal pues somos ociosos. La responsabilidad no se delega, la responsabilidad se comparte. Y es un problemón en el que está metido el jefe de la ONU, ¿no? Sobre todas las respuestas que ha dado, que son unos que le dicen los niños de cobarde, ¿no? Y algunos que le dicen de ignorante y de crack, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente es fácil echar la culpa a otro. ¿Quién está echando la culpa? Al de la empresa. Perdóname, la responsabilidad se comparte. O sea, y ante los más tú eres el único responsable. O sea, no hay forma de que, ay no, permito de tal, ¿no? Entonces, y el problema básicamente es, ¿y por qué lo seleccionas? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? O sea, no hay, digamos, o sea, hay que tener las cosas claras. Pues yo digo, no es un tema de gestión. ¿Quieren ser jefes? No es sencillo ser jefes. O sea, para ser jefes ya tienen que tener carácter, tienen que tener experiencia, tienen que estar cuajados. ¿Por qué? Porque así como los jefes, claro, no siempre podemos estar felicitando ni siempre estar sancionando. Un jefe tiene que saber en qué momento sanciona, en qué momento felicita, ya lo hemos conversado, ¿no? Tiene que saber reconocer errores, tiene que saber motivar, que hay que sancionar. No es sencillo, no es sencillo. Bien, entonces esa es la teoría X. Entonces, si tu percepción, tus supuestos caen en esto de acá, pues definitivamente el estilo autocrático. Y por el contrario, si más bien después de que tú los has observado, te identificas o consideras, o sea, los supuestos son, oye no, me he sacado la lotería, mi personal es aún, son recontra competitivos, conocen, tienen iniciativa, son proactivos, se están preguntando en qué más puedo apoyar, etc. Ese celular, por favor, te lo cierras y te lo guardas. Ya. Desaparece. No, desaparece. Desaparece. Ya. Ok, desaparezco eso. Bien. Entonces, obviamente, ahí, si tú tienes un personal que sí trabaja solo, que está evaluado, ¿seguirías utilizando el estilo correcto? No, porque nos vas a generar mucha insatisfacción. ¿Bien? Así como a los que no trabajan no puedes usar un estilo democrático porque te van a botar a ti el trabajo porque no cumplen los resultados, en el otro lado, o sea, definitivamente lo vas a motivar y tampoco.
chicos, los jefes tenemos que estar preparados porque no vamos a recibir ni todo el grupo flojo ni todo el grupo trabajador. Lo que vamos a tener es una combinación. Entonces, ¿qué corresponde? A ver, ¿qué lente tengo? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa trabajar en cada casa? Efectivamente, o sea, ¿qué cosa supone? Ahí viene el tema de la flexibilidad. Tiene que saber, primero, o sea, tener un ojo clínico, porque en esa percepción sí tiene que ser objetivo, libre de estereotipos, libre de prejuicios, ¿no? O sea, tú tienes que realmente reconocer lo que vale tu personal como tal, ¿bien? Con sus pros y sus contras. Entonces, pero si tú tienes personas que son realmente muy buenos trabajadores, y tú quieres que mantenerlos, quieres que sigan trabajando así, pues tienes que darle el trato que ellos se merecen, que es un trato más democrático, más comunicativo, ¿no? Escucharlos, darles libertad, ¿no? Y para los otros, ni modo, pues tienes que ajustar la cuerda, ¿bien? Entonces, ¿eso a qué se presta normalmente en el centro de trabajo? A comentarios. Ay, el jefe, ay, la jefa tiene preferencias por fulanito, por fulanita, no trata diferente. O sea, para eso también tienen que entrenarse con cosas. ¿Bien? O sea, no podemos pretender, como en lo personal, llevarnos bien con todos, que todos hablen bien de nosotros. No, no tiene que hablar mal. En la medida que tú hagas lo correcto, eso a ti te resbala. Bien. Si estuviese haciendo algo incorrecto, entonces sí deberías corregir, ¿no? O sea, que no hayan favoritismos, sino tú le estás dando porque es responsable. Lo último que va a hacer el personal es reconocer de que él recibe el trato que merece, ¿no? A menos que alguien del grupo lo cuadre y le diga, oye, a ver, ¿tú qué tanto rajas del jefe o de la jefa de que tiene favoritismo con fulano o con sultano? A ver, ¿tú cuántas veces te has revisado un informe? ¿Cuántas veces llegó tal a la reunión? ¿Cuántas veces no has presentado tal vez? Entonces, ¿de qué te quejas? ¿No? O sea, si eres un irresponsable, ¿cómo pretendes que te dé esa confianza de que trabajes solo? ¿Se dan cuenta? Pero entonces el tema es ese, ¿no? Muchas veces uno realmente es el que, en general los jefes buscan tener el trato más cordial posible, ¿no? Pero si el personal no responde, no nos queda otra que adoptar otras estrategias. ¿Y cómo decide cuándo despedirme? Perdóneme. ¿Cómo decide cuándo despedirme? Cuando incurre en falta. Todas las empresas manejan un reglamento interno de trabajo, ¿bien? Entonces, ahí en las empresas existen como diferentes instancias o formas. Sí, lo primero es llamada de atención verbal. Si vuelve a incurrir en error, llamada de atención escrita. Y cada empresa define 2 amonestaciones escritas, una verbal más 2 escritas o 3 escritas, y hay causal de despido. O sea, cada reglamento. En otra empresa de repente te dicen, no, tal cosa, además tal otra, igual. O basta que incumplas, cometas el mismo error 2 veces, suficiente, ya faltará. O sea, eso ya es política de cada empresa. Pero si no cumple, igual pueden dejar de renovarle el contrato, ¿no? Es que lo que pasa es que ahí viene el tema, ¿no? Es que, a ver, si es renovación de contrato, eso es mucho más sencillo. El problema es cuando los jefes, o sea, cuando el empleado entra a trabajar en una empresa que tiene jefes que no quiere despedir a nadie, o sea, pasa por alto, por agua tibia, pasa tiempo indefinido, y ahí es el problema. Es más difícil sacarlo, ¿no? Pero en la medida, por eso se dice normalmente, si tú hay necesidad de despedir a alguien, hay que empapelarlo, o sea, verbalmente no es suficiente, ¿ya? Entonces, por eso, pero sí hay instancias, o sea, normalmente en las empresas que manejan una política de gestión de recursos humanos, ¿no? Todos los jefes nos dicen, o sea, lo primero es llamar la atención verbal, ya te dirá 1 o 2 veces, después amonestaciones escritas. Después de amonestaciones escritas vienen suspensiones, y después de suspensiones viene despidos. Ya, digamos, es un poco la gradualidad de la falta. Bien, entonces, pero varía de empresa en empresa. Si es, digamos, que estabas trabajando, o sea, tenías contrato de 6 meses, y tú ya has incurrido y no has llegado a la suspensión, pero ya tienes 2 amonestaciones escritas y las verbales, pues simplemente ahí la empresa debe optar por qué no renovaste el contrato. Punto. Porque ahí no hay no hay vínculo laboral. ¿Se dan cuenta?
Entonces el tema es ese, pero hay que estar, se debe cumplir, ¿no? O sea, se tiene que contar con la documentación. Por eso siempre objetivo, ¿ok? Entonces, queda claro los estilos de administración. Bien, el estilo, la teoría X va con el estilo autocrático, la teoría Y va con el estilo democrático o participativo, que no sé si lo quieres llamar. Y finalmente llegamos al tercer elemento que explica el comportamiento de los trabajadores según la teoría del comportamiento, que es el cómo se toman las decisiones en la empresa. Salud. Y lo que dice Simon es que, y él tanto así que lo denomina el modelo racional de toma de decisiones. Recuerden que ya hemos dicho que lo racional es adecuación de medios a fines. Entonces, la empresa debe demostrar que las decisiones que se toman en la empresa es porque es lo que necesita la empresa. No es capricho de ti. No es una decisión antojadiza. No es que a las 8 te dice necesito este informe, a las 12 te dice no, cámbialo así, y a las 4 vuelve a cambiarlo a saco. Oye, perdona. ¿No? O sea, eso es una falta de respeto total. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer, y ese es el primer punto, es que la empresa tiene que ser muy cautelosa y muy celosa cuando escoge a los jefes, a los que van a tomar decisiones. Porque deben ser personas que ya tienen experiencia, personas que han desarrollado esa habilidad, ese olfato, que le llamo yo, esa sensibilidad para percibir el problema antes que explote la bomba, ¿no? Antes que empiecen a incendiar la casa. Oye, no, ya algo te huele mal, esto no va bien, ya se está generando un problema. Por eso es que los gerentes, o sea, ustedes como jefes deben aprender y deben consultar permanentemente sus indicadores de gestión, sus KPI, ¿no? Por eso es que yo les digo, desde ahora acostumbren, chicos, chequeen su aula virtual, chequeen su sílabo, chequeen aquí, chequeen. Eso ustedes dicen, no es solamente para, o sea, digamos, la importancia menor es la relevancia que tiene para sus estudios. Lo más importante es eso, cómo los va a ayudar en un futuro en su vida profesional. Bien, porque vas a ser meticuloso, detallista, o sea, te vas a habituar a eso. No vas a sentir, pucha, tengo que revisar los indicadores, voy a revisar aquí. No, pues es el día a día. Es el día a día en una empresa si eres jefe, si eres gerente. ¿Cómo detectas a tiempo un problema? Bien, o sea, nuevamente, regresando al escándalo este. O sea, ¿ustedes creen que eso hubiese pasado si hubiesen ido, ya, seleccionaron a este proveedor? O sea, si hubiesen verificado una semana antes, hecho inspección, cuál es la flota de camiones que nos estás ofreciendo para tal cosa, no hubiese pasado. No lo han hecho ni el día anterior, la noche anterior. Ay, no, solamente tengo tantos camiones. Pero no. Entonces, pero igual tuvieron, no sé si ustedes saben, pero es la primera vez que se contrata un servicio particular. Siempre ha sido la policía, ¿no? Ahí la decisión inmediata, ¿cuál era? Convocar a una reunión y empezar a, justamente, ¿dónde están? Tráiganme acá los camiones, necesitamos tanto, recién, y ¡pam! Y lo hacían, y en la misma noche. Pero conmigo, claro, ¿qué cosa primó en esta persona? El no dar a conocer su incompetencia. Pero quedarse calladito, ¿no? No, ya mañana llegará. O sea, mi responsabilidad total, ¿no? Entonces, a eso se refiere con percepción de la situación que rodea. Algo no huele bien. Inmediatamente, ¿qué haces? Empiezas a analizar, pues. Empiezas a tomar acción. No lo dejas pasar. No esperes a que el problema se solucione solo. Perdona. Hay algunos que sí se solucionan, pero no cuando son de gran envergadura. Analizas y defines el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, hay que diferenciar causa, síntoma y problema. Por ejemplo, si ustedes están con un dolor de cabeza que ya es muy reiterativo, cada vez más intenso, ¿ese es el problema, su dolor de cabeza? No, ese es el síntoma. La causa, vaya usted a saber. Entonces, muchas veces cuando vas a una clínica y quieres sacar una cita y te dicen, no, quiero cita con el neurólogo, ¿no? Y te preguntan más y dicen, disculpe, pero es que eso no es para el neurólogo. Primero pase a medicina general y el médico después, a partir del diagnóstico y de las preguntas que te hagan, te va a decir, no, esto sí pasa al neurólogo. O de repente el oftalmólogo, van estas lentes. Y punto. ¿Ok? Entonces, en las empresas pasa exactamente lo mismo.
no podemos alegremente decir, este es el problema. Oye, no, analiza bien. ¿Bien? Es como muchas veces una cosa muy ligera que se hace en las empresas es que si el área no cumple con los objetivos, se culpa a los empleados. Muchas veces el área no es el empleado. ¿Okay? Aquí no hay que sacar es al jefe, no a los empleados. Porque el jefe no sabe comunicar objetivos, porque no tiene buen trato, porque no hace seguimiento, porque nunca está en la oficina, por lo que fuere. Pero hay que tener cuidado. ¿Bien? Entonces puedes perder muy buenos talentos por hacer malos diagnósticos. Entonces ahí viene. Entonces analiza, define el problema. Una vez que tengas el problema claro, ahora plantéate objetivos. Porque de repente el problema tiene muchas cosas que tienes que solucionar, no puedes hacer todo a la vez. Una cosa a la vez. Bien, la más importante. Entonces, define los objetivos que vas a solucionar y luego, frente a esos objetivos, ahí ya viene. Plantea distintas alternativas de solución. Ya saben ustedes, mínimo 5. Y empiecen desde ahora, ¿no? ¿Qué ropa me pongo mañana? 5 atuendos diferentes, no uno. ¿No? Lo que está ahí, ¿no? Lo que tiré en la cama el día anterior, ¿no? ¿Cómo me vengo a la universidad? No, es que mi papá me trae, olvídate. Ya, eso es uno. ¿Qué otras formas te puedes venir? No, porque el papá no puede un día, no vas a venir a la universidad. Porque recién vas a probar qué haces. ¿No? No, o sea, en todo. ¿Qué vas a comer? Igual. ¿Qué vas a desayunar? Siempre plantéense distintas alternativas. Eso mentalmente, inconscientemente los está preparando para. ¿Bien? Buscas alternativas, las evalúas, las pones en tu balancita, pros, contras, costo, tiempo de implementación, posibilidades, personal, todo, y vas a optar por la que tenga más, vas a priorizar, por ejemplo, esta como primera opción por esto, es tu segundo, tercero, ya estás dejando lo que se llaman planes de contingencia. Si se cae una alternativa, tienes la otra, si se cae esa, tienes la otra. Si solamente te vas con uno y te cae, también el aire. ¿Bien? Entonces, eliges, implementas. Y yo, sinceramente, hace muchos años agrego una más, que es la de feedback o seguimiento. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces hacen mucho esfuerzo, lo hacen muy bien, pero como se deja de hacer seguimiento, en un momento se rompe y pierde la continuidad. Bien. Entonces, aquí en este curso solamente, digamos, lo más que les pedimos es ¿en qué etapa del proceso de decisión se ubica tal persona? ¿No? Ustedes tienen que ver si está analizando el problema, si está percibiendo, Pero en otros cursos ustedes tienen que aplicar, ¿no? Para solucionar un problema de una distribución de ventas, aplique el modelo racional. Entonces, obviamente tiene más contexto, ¿no? O sea, qué ha pasado, qué comentarios que ha hecho, problemas con la materia prima, tal, la producción. Entonces tú tienes que armar ahí, analizar y ir armando y paso a paso. Es odioso. Yo lo he pasado, a mí me lo han pedido, ¿no? Cuando estaba en la universidad, cuando soy estudiante, y la verdad que sí, uno reniega, pero es importante. Y más aún, tienes que aprender paso 1, paso 2, paso 3. O sea, tienes que aprender de paso a paso, ¿no? Y ir llenando y aplicando. Pero después te habitúas de tal manera que lo haces de manera automática. Y ya ganas tu punto. No vas a llegar a ser profesional, a tener un problema y sentarte ahí y ahora cómo le presento el informe de gestión a mi jefe. Me ha pedido el informe en media página. Y chicos, si tienes esto en la mente lo haces a partir en media página. ¿Bien? Si no, vas a estar perdido en el espacio, vas a estar buscando, hazme aquí, a la IA, oye, prepárame, tal cual, y al final entonces te lo voy a volver, no es lo que te pido. ¿Okay? Entonces, por favor, hagan el esfuerzo y hagan el esfuerzo. ¿Bien? Entonces, de esta manera terminamos los 3 elementos que explican el comportamiento de los trabajadores y ya estamos entonces en condiciones de poder explicar o corregir el desempeño que estemos encontrando. El énfasis es en las personas, hemos dicho, el enfoque es ser capaces de concentrarte en el comportamiento de tu personal para explicar el desempeño organizacional. Y en cuanto a la apreciación crítica, pues encontramos que todo esto es interesante, pero solo queda a nivel descriptivo y explicativo. Y aquí viene el tema. En gestión no hay recetas. Tú tienes que conocer muchas cosas, pero al final tú vas a decidir. Es tu huella, es tu éxito, es tu acierto o es tu desacierto. Bien.
Está más concentrada en la organización formal, porque como solo se concentra en eficiencia, piensa más relación jefe-empleado, ¿no? No se concentra tanto a nivel informal, o sea, pero recuerda de que es el jefe el que tiene que analizar cómo va su empleado, cuál es el nivel de desempeño, ¿bien? Es el jefe el que debe buscar y aplicar el estilo de dirección que genere mejor rendimiento, ¿bien? Está más concentrada en la organización formal, da nuevos rumbos, o sea, complementa lo que ya nos dijo la teoría de relaciones humanas, ¿no? Sí o sí, ahí ya desarrolla teorías de motivación, ¿no? Teorías de estilo, o sea, aterriza un poco más, pero siempre. Simplemente te muestra qué puedes utilizar, pero no te dice cuál vas a utilizar ni cómo lo vas a utilizar. Bien. Y el enfoque del sistema cerrado. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Ok. Pasamos entonces a la teoría de desarrollo organizacional. A ver, 58-60. Ahorita acabamos de terminar el comportamiento en el 57. ¿Qué es lo primero que deben tener presente? No significa que la teoría de comportamiento solo es humana. Lo que significa es que ya a partir de la segunda mitad de los 50, surgen diferentes teorías que las empresas empiezan a utilizar en simultáneo. ¿Por qué? Porque se complementan. Entonces, como su nombre lo indica, la teoría de desarrollo organizacional tiene que ver con la evolución de la empresa, con el crecimiento de la empresa. ¿Bien? Tenemos diferentes representantes, no es que tengan que minimizarse alguno de ellos, me interesa nuevamente, insisto, en cómo se aplica esto, ¿no? O cómo lo aplicarían a una empresa, cómo lo aplicarían a una empresa, lo aplica o no. Y al igual que la teoría estructuralista, esta teoría del desarrollo organizacional nunca es única, es decir, eficiencia y eficacia. Bien. Entonces, ¿qué cosa te dice? Que para que una empresa sea efectiva, ¿qué debe hacer? Planificar su crecimiento. Número 1. Número 2, que ese crecimiento va a lograrse siempre y cuando todos los cambios que implemente respondan a esa necesidad de adaptarse a los cambios del entorno. Es la única forma que una empresa pueda mantenerse en el mercado. Queda claro entonces, objetivo, lograr efectividad, planificar el crecimiento, y ese crecimiento debe incluir, ¿no? O implicar cambios para adecuarse a los cambios del entorno. El planteamiento. Como ese crecimiento, o sea, lo primero es que el planteamiento, ¿cuál es? El crecimiento no puede ser desordenado, no puede ser reactivo. Cada empresa debe diseñar un proceso sistemático. Y de ahí viene la definición de desarrollo organizacional. Define, por favor, qué cosa significa. El desarrollo organizacional. ¿El planteamiento? No, el concepto. La teoría de desarrollo organizacional tiene un enfoque en el cambio planeado de la organización considerando el ambiente interno y externo. Sí, a ver, concepto de desarrollo organizacional. Es un proceso sistemático y planeado para modificar el comportamiento organizacional, la estructura y el funcionamiento del propósito de mejorar su eficacia, rendimiento. Ok, muchas gracias. A ver, por eso, olvídense del celular. Ya ven, están distraídos, no siguen la clase. O sea, no vas a decir que lo ves acá más que bien. Olvídense del celular, ahí está el sentido. ¿Ah? Bueno, entonces se sienta en la primera fila de la próxima clase. ¿Ok? Entonces, el desarrollo organizacional es un proceso sistemático. Acuérdense, si es proceso sistemático es algo ordenado, hay etapas que hay que seguir. En segundo lugar, ¿qué pretende? ¿Qué busca? A través de ese proceso ordenado debes lograr modificar el comportamiento de la empresa. ¿En cuanto a qué?
cultura, costumbres, creencias, valores, a las personas. Bien, vas a modificar tu estructura organizacional, tu organización, porque estamos hablando de crecimiento. Una empresa empieza con una línea de 10 productos, 30 personas, factura 100.000 soles, no, pasaron 20 años y ahora factura 500.000, tiene 20 líneas de producto, trabaja con 250 personas, tiene planificado el próximo año empezar a exportar su mercadería, van a tener que crear un área de exportaciones. ¿Ven qué cosa está cambiando? Está cambiando la estructura, el comportamiento de la empresa no es lo mismo, los procesos, que si tú tienes 10 líneas de producto, que si tienes 100 líneas de producto, si empezaste con 50 personas y ahora tienes 250 personas. Entonces, eso es lo que busca, ¿bien? Y te dice, si no se produce, si ese proceso sistemático no te logra cambiar el comportamiento, no vas a ser eficaz. O sea, una empresa puede aspirar a incursionar en el mercado internacional sin contratar a personas expertas del comercio exterior. No lo va a hacer. ¿Okay? Cada cosa necesita, ¿no? Y ahí vienen los cambios que tienes que implementar. ¿Bien? Ahora, hay un punto que no lo deja claro la diapositiva, pero para que una empresa, o sea, ¿en qué te vas a fijar si una empresa está creciendo? Vas a preguntar, ¿cuánto facturabas al inicio? ¿Cuántos facturas? ¿Cómo ha ido creciendo tus ventas? ¿Cuántos productos tenías al inicio? ¿Cómo han crecido tus líneas de productos? ¿Cuántos mercados atendías? Ahora, ¿cuántos mercados tienes? ¿Cuánto facturabas? Ahora, ¿cuánto facturas? Bien. Esos cambios responden a que han sido planificados, han sido producto de la suerte. Pero hasta ahí, todo eso te demuestra que la empresa ha crecido, que ha sido planificada, porque te van a decir, no, mira, que esto, que lo otro, ok, ya. Pero hay un aspecto fundamental, y que es un error que normalmente fallan los alumnos, porque se concentran cuando se les pregunta, ¿considera usted que la empresa ha aplicado el desarrollo organizacional? Se concentra en hablar de los cambios, o sea, de la planificación de ese cambio, de cómo los cambios que han implementado responden a necesidades de adaptación del entorno, pero se olvidan del actor principal, de los empleados. Bien. Una empresa que no considera en ese crecimiento, una empresa que no le da la oportunidad a su personal a que crezca junto con la empresa, no es desarrollo organizacional. Bien. Y por eso es que lo que dice anteriormente, la diapositiva anterior del concepto, se refleja acá. Y acá sí se le da fuerza a las personas. Entonces, el desarrollo organizacional empieza por involucrar a tu personal. A todos no, porque no todos están dispuestos a crecer junto con la empresa. Ya sea porque quieren cambiar de trabajo, porque no quieren comprometerse, no quieren crecer, no quieren sacrificarse. Porque no solamente para crecer dentro de la empresa tienes que seguirte preparando, ir a congresos internacionales, aprender más idiomas, aprender nuevas técnicas, estar actualizando. Una serie de cosas que va a suponer a tu vez, vas a tener que sacrificar horas con la familia, de repente suspender vacaciones, o sea, diferentes cosas. Entonces, empieza por las personas. Las preparas, ¿no? Y la empresa debe plantear cambios que respondan a las exigencias del entorno. Y por lo tanto, todo eso supone un cambio, te va a conllevar a cambiar cultura, a cambiar estructura, o sea, ¿qué más tienes que cambiar? ¿Bien? Entonces, por eso decimos, ¿no? Tiene un enfoque de cambio planeado, no improvisado. ¿No? Esto me queda bastante claro. Ahora, ¿por qué la aplicación de la teoría del desarrollo organizacional debería implementarlas las diferentes empresas? La decisión es de cada empresa, por las razones que están acá. Porque nadie puede negar de que lo único constante es el cambio, hoy en día. En segundo lugar, si las cosas cambian, hay una necesidad imperiosa de adaptarte al cambio. Si no, sales del juego. Bien, eso en lo personal, en lo empresarial, etc. En tercer lugar, los cambios son respuesta a
digamos, o sea, como las personas son importantes en este cambio, en estos cambios que se realizan, tienes que apoyar a tu personal para que esté dispuesta a cambiar, fortalecer esa disposición al cambio. Bien, y tienes que cuidar que en los cambios que quieres implementar no haya un quiebre entre los intereses personales de tus empleados y los intereses de la organización, ¿no? Porque siempre tiene que haber esa conciliación. Tiene que demostrar la empresa que efectivamente hay un compromiso con el cambio planificado. ¿Por qué les digo demostrar? Hablar es muy fácil, el papel aguanta todo. Lo único que te demuestra que algo se quiere hacer son las acciones. Entonces la empresa tiene que demostrarle a sus trabajadores que efectivamente quieren que se sumen ellos o quieren contar con ellos en ese crecimiento de la empresa. ¿Cómo? Dándoles espacios para que asistan a congresos internacionales, cursos de actualización, cursos de design thinking, cursos que fortalezcan realmente el tema de cambio, facilitarles herramientas de guía para que sean más eficientes en sus tareas, etc. ¿Ok? Entonces, desarrollar trabajadores de actitud de cambio y gerentes que lideren cambio. Y obviamente no hay forma de poder pretender pensar que las empresas pueden trabajar dentro de un enfoque cerrado, ¿no? Es un enfoque de sistema abierto. El énfasis, obviamente, personas y ambiente. Acá se ve nuevamente. Si solamente se concentran en el ambiente y no mencionan a las personas en sus argumentos, pues estás dando el argumento incompleto y estás cambiando todo. ¿Qué observamos? Esta teoría, va a ir en la línea de la teoría de relaciones humanas y la teoría del comportamiento, pues enfatiza más en aquellas variables que son difíciles de medir. Y aquí atención, son difíciles de medir. ¿Qué significa? De que como son, digamos, estamos en ciencias sociales, no son mediciones exactas, ¿no? Entonces puede haber un error, un margen de error que ya es la persona, el jefe, el llamado a analizarlo y ver cómo lo maneja. En segundo lugar, tener presente que no porque tengas empleados comprometidos, eso es suficiente para generar utilidades. A ver, ¿quién quiere explicar por qué esta afirmación es válida? ¿Por qué un mayor nivel de compromiso no determina necesariamente mayores utilidades? ¿Qué dice? Tipo de preguntas que vienen en los exámenes. Porque puede que tenga la voluntad de comprometerse con realizar algún trabajo, pero capaz sus habilidades no cumplen con todos los criterios para realizarlo. Muy bien, es una respuesta válida. ¿Ok? Eso por falta de capacitación. Falta de capacitación, va en la línea, respuesta válida. Que por más que llegue temprano, no se da cuenta o no hace nada acerca de la mejora de la organización. No se evalúa, no se evidencia. No, pero ahí no estás trabajando, no, ahí no, porque ahí estás haciendo flow, estás calentando. No, ahí no subo. A ver. Presupuesto limitado. ¿Ah? Presupuesto limitado. Muy bien, la escasez de recursos, ¿no? En general de la empresa. ¿Y qué más? A ver, uno más, para cerrar los diferentes ángulos. Factores externos, chicos, ¿no? O sea, tienes todo muy bien pensado y todo, pero ingresa una competencia, o hay una crisis internacional, hay una pandemia y no puedes hacer nada. ¿Ok? Entonces, no siempre, es muy importante sí tener compromiso en tu gente, pero no es lo determinante. Hay muchos otros factores que influyen. Bien, entonces por eso uno tiene que estar alerta. Bien. Más enfocado en desarrollar habilidades para interactuar que para dirigir. Seguimos en la misma línea. No te dicen cómo. Te dicen qué hay que tomar en cuenta, pero el cómo, eso es tu propia gestión. Bien. Y obviamente sí, un enfoque de sistema abierto, ¿no? Entonces ahorita hemos estudiado la teoría estructuralista y la teoría del DO, las únicas por el momento que adoptan un enfoque de sistema abierto. Bien. La teoría cuantitativa. ¿Cuál es el otro nombre de la teoría cuantitativa? Investigación de operaciones o teoría matemática. ¿De dónde viene la adopción de la teoría matemática a la teoría administrativa? Pues muy sencillo, chicos.
del éxito que tuvo la utilización de técnicas matemáticas y estadísticas en toda la logística de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en situaciones de guerra son situaciones críticas, en donde hay que cuidar mucho los recursos y tienen que ser decisiones rápidas y obviamente efectivas, si no el enemigo te gana la batalla, la guerra, ¿no? Al analizar el éxito que habían tenido y cómo los cálculos matemáticos los habían ayudado a optimizar los diferentes recursos, dicen, no, esto es fundamental para optimizar recursos en las organizaciones. Bien, y así como se incluye. Y observen ustedes que el objetivo es, si bien se mantiene el término eficiencia, es totalmente diferente a las demás. A ver, ¿quién me dice por qué? Sí. Es más eficiencia estadística, como resultados estadísticos. Pero, ¿hacia qué? Hacia los resultados, o sea, miden el nivel de éxito mediante resultados objetivos de la empresa. Ya, a ver, va por ahí, pero a ver, precisemos bien. Sí. No consideran aspectos internos como el personal, solamente se basan en hechos, objetivos, metas y eso, mediante mediciones y indicadores. A ver. Permite tomar decisiones por porcentaje de riesgo. Exacto. La eficiencia, acuérdense que antes todas las teorías anteriores están asociadas al desempeño organizacional. Esta teoría no. Está diseñada, o sea, está pensada para la eficiencia, pero exclusivamente en la toma de decisiones. ¿Ok? Y obviamente que esa toma de decisiones se base en la utilización de técnicas estadísticas y matemáticas. ¿Muy bien? Entonces, esa es la diferencia. ¿Bien? Acá. No es a nivel de desempeño organizacional. Es para que los gerentes sean más eficientes en su toma de decisiones y puedan tener evidencias objetivas de por qué esto sí conviene o esto no conviene. Bien, ahora, ¿qué plantea? Pues te dice, si tú quieres ser eficiente en la toma de decisiones, pues aprende a utilizar modelos matemáticos que simulen las realidades y que te permitan tomar decisiones. Entonces, esto es aplicable a médicos, ingenieros, abogados, marqueteros, economistas, a todos, porque todos tenemos que tomar decisiones en nuestro campo de especialización. Bien. Entonces, pretenden llegar a soluciones objetivas y cuantitativas. Por ejemplo, los WOM, antes de vender, durante mucho tiempo, ¿y por qué mantuvieron el liderazgo en todos sus servicios? Porque ellos desde hacía tiempo trabajando con simulaciones, ¿no? O sea, cuál era el impacto que tenían sobre las campañas publicitarias, sobre las promociones que hacía Plaza Vea, que hacía tal, o sea, sus competidores de autoservicios. Hacían simulaciones de qué pasaría si venía Walmart, Carrefour, ¿no? Y de esa manera. Entonces, es, digamos, cómo tú te anticipas, ¿no? Y tomas decisiones justamente para llevar la delantera o para protegerte, lo que fuera. ¿Ok? Entonces, ese es el planteamiento. Obviamente el enfoque es, nuevamente adoptas el método científico, ¿por qué? Porque te lleva cada técnica matemática, si tú quieres utilizar teoría de juego, pues tienes que seguir el procedimiento de teoría de juego. Está el sistema de ecuaciones tal cual, y así. Te lleva a seguir un proceso sistemático ordenado de cómo aplicar tal o cual técnica o herramienta. ¿Bien? Acá simplemente se las presentamos algo muy chiquitito, no es un curso de matemáticas ni de investigación de operaciones, pero es para crearles a ustedes un poco la necesidad de aprovechar cuando llegue el momento de llevar todo esto. Bien, obviamente ya dependiendo de las carreras llevarán más cursos. Por ejemplo, en el caso de los que tenemos la rama de administración, llevamos investigación de operaciones y gerencia de operaciones. Los ingenieros llevan investigación operativa 1, investigación operativa 2, investigación operativa 3 y creo que hasta la 4. ¿Por qué? Porque ya es lo que tu especialidad te demanda. Pero todos tenemos que saber utilizar modelos matemáticos. Entonces, la teoría de juego, por ejemplo, es fundamental para economistas y marqueteros. Nos permite, ¿qué cosa? Analizar competencia. Nos permite, a partir de la competencia, diseñar nuestras estrategias, evaluar cuál es la más conveniente. Pero, ¿qué más debemos tener presente? Que sea cual fuere, muchas de estas teorías
requieren de conocimientos de otros aspectos. Por ejemplo, esta teoría pues no se puede utilizar si no manejamos probabilidades. Probabilidad de ocurrencia de que acción tome la competencia. Y para asignarle una probabilidad, pues tengo que haberme informado en cuanto al entorno, variables políticos legales, cómo va la economía, cuáles son las acciones de la competencia, o sea, cómo va su participación de mercado, etc. ¿Qué quiero decirles con esto, chicos? Que tienen que acostumbrarse a manejar mucha información. ¿Bien? Y obviamente de fuentes fidedignas, fuentes confiables. Conforme, como digo, este curso es cualitativo, porque es un curso básico. Pero conforme van avanzando, ¿no? Ya en el octavo ciclo, definitivamente todo argumento va con fuentes. ¿De dónde sacas la fuente? ¿De dónde sacas la fuente que se puede confiable? ¿Cómo has manejado? ¿Qué otras herramientas te han permitido analizar los datos de esa fuente? ¿Okay? Teoría de colas, que es aplicable para puntos de congestión. Es lo que se utiliza para programar semáforos, para los bancos, para las ¿cómo se llaman? Las cajas en autoservicios, saber cuántas cajas debo tener operativas para evitar colas, ¿no? Cuántas en horas punta, cuántas cuando hay menos gente, etc. Entonces, por ejemplo, más de uno debemos renegar mucho cuando vamos a la casa por cómo se demoran los semáforos en cambiar la luz o no se demoran nada y estamos parados mucho rato. Bueno, ahí se utiliza teoría de colas. Y si algo está mal, no es que no funcione la teoría de colas, está fallando la persona que está programando. Ya sea, o porque no está introduciendo, porque ahora hay mucho software, ¿no? O sea, tú le metes información, pero tú le metes basurita y el software te la va a procesar. El tema es que si tú le metes información que no va, o sea, has calculado mal, ¿no? O le invertiste la información, no, hay tanto tráfico de la avenida tal a la tal y tanto tal aquí y tanto acá, un 5 esquinas. ¿No? Invertiste, el resultado va a ser diferente. ¿Bien? Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con lo que uno hace, no es llenar a la loca, lo dice. ¿Bien? Otro es el uso de la programación lineal, el sistema de ecuaciones, súper común, súper, digamos, muy útil. ¿No? Imagínense que tienen su taller de confecciones que solamente trabajan con fardos de tela de jean y que hacen casacas, pantalones. Y quieren saber cuál es, para aprovechar al máximo y el mínimo de desperdicios de tela, ¿no? En todo un fardo, cuál es la cantidad óptima que tienen que hacer de pantalones y de faldas. Entonces aplican un sistema de ecuaciones, su función objetivo, si es minimizar desperdicio, o lo que quieren es maximizar ganancia, y aplican. ¿Y cuál es la teoría base? Pues hay un punto, o sea, ¿cuándo es que sí puedes utilizar programación lineal? Tienes que saber teoría. En matemáticas también hay teoría. ¿Sí? Y en estadística sucede igual. Uno aprende distintos métodos, pero tiene que escoger cuál es el método apropiado de acuerdo a lo que quieres. ¿Bien? Entonces los marqueteros no seríamos nadie si no dominamos estadística, modelos multivariados para proyectar demandas. ¿No? Si ustedes quieren trabajar en grandes corporaciones, las grandes corporaciones no manejan, no te van a pedir proyección, no vas a trabajar con proyección de demanda de uno, ni siquiera de 10 productos, vas a trabajar con proyección de demanda de muchas líneas de productos y cada uno de los productos con más de 1000 productos. Ahí es multivariado. ¿Bien? Y los psicólogos tampoco podrían hacer nada porque sin estadística no pueden diseñar o evaluar los test psicométricos. Entonces, como digo, esto, sea la carrera en que pensemos, necesitamos de matemáticas. ¿Bien? El énfasis, ojo, tecnología. Y esta es otra pregunta. ¿Por qué se afirma que la teoría cuantitativa enfatiza en tecnología? La respuesta es porque tecnología en gestión se entiende como el saber hacer. Entonces, tú para que me digas, yo sí domino la teoría cuantitativa, es que demuestras que manejas distintos modelos matemáticos para simular realidades y a partir de eso tomas decisiones. Bien, entonces, dependiendo de qué tipo de empresa empiezan trabajando, ¿sí? Desde que sales, desde que eres egresado, te van a pedir y tienes que demostrar tu destreza en utilización de modelos matemáticos para tomar decisiones. Si sean sencillos, los problemas son sencillos. Bien.
Entonces, y tienes que ser capaz de hacerlo, ya sea que tienes que usar tu Excel, así como cuando estamos analizando la posibilidad de cambiar precios, ¿no? Y tenemos que justificarle a nuestro jefe ya, pero ¿por qué tenemos que aumentarle 50 céntimos y por qué no un sol? ¿No? Entonces tú tienes que explicar y haces con tu Excel nada más tu ejercicio de simulación elasticidad-precio. Pero para poder usar el Excel que te lo va botando bonito, o sea, cuál es la variabilidad en la demanda, ¿no? Si aumentas 10 centavos, 20, 30, 40, 50, cuál es el previo inicial que has tenido que darle, cuál es la elasticidad de la demanda, si es elástica o inelástica, ¿no? Entonces recién ahí, nuevamente, todos los software, o sea, como digo, todos te van a procesar toda la información. Si le metes basurita, también te va a procesar la información basurita y te va a mandar tienes que colocar información. Bien, entonces por eso es que dice, enfatiza en la tecnología, en el saber hacer, saber utilizar. Si es manual con tu Excel o si ya te dan un sistema de información gerencial y tu ¿cómo se llama? Tu software, que al toque te lo saca. Perfecto, tú demuéstrame. Bien, que lo sabes usar. ¿Cómo se estudia esto? ¿Cómo les pedimos a ustedes? Bueno, las ciencias matemáticas en general, lo que se ha observado es que en términos de gestión, la utilizamos en lo que básicamente en 3 campos. La utilizamos para tomar decisiones con respecto a las personas, para tomar decisiones con respecto a personas, máquinas, o tomar decisiones con respecto a movimientos. ¿Cuándo o quiénes usan las técnicas matemáticas con relación a personas? Todos los psicólogos, los especializados en el área de recursos humanos, los que son jefes. ¿Por qué? Porque te interesa siempre conocer la incidencia, primero el comportamiento de tu gente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comportamiento de tu gente. ¿Cuántos me llegan tarde? ¿Cuáles paran pidiendo descanso médico el fin de semana? ¿No? ¿Cómo es el nivel de ausentismo? La rotación de personal, cómo está el clima organizacional, cuál es la demanda de mi producto, o sea, todo aquello donde la información la levantas a partir de personas es con respecto a las personas. Cuando ya le asignas a una persona, a una máquina, a un equipo y quieres determinar cuál debe ser la productividad, horas máquina de tal persona, entonces ahora es personas máquina, ¿no? Entonces, en planta, ya, en el taller de confecciones, tú tienes la máquina remalladora, la etiquetadora, la tal o cual, en una planta de ensamblaje de piezas, qué es lo que haces, cuál es la banda tal, ok, para calcular cuántas debe impulsar, cuántas debe etiquetar, cuántas debe tal o cual, con relación a personas y máquinas. Por eso te dice, cálculo de eficiencia, productividad, optimización del método de control de calidad, índice de productos defectuosos, planificación y control. Y todo lo que tiene que ver para estimar, por ejemplo, estás calculando, estás haciendo tu empresa, ¿no? Que tú vas a hacer la distribución, pues cuántos vehículos necesito para atender a tantos clientes en tanto plazo. Estás hablando de relación a movimientos, ¿no? O ya tengo que hacer el despacho, ¿no? ¿Cómo programo cuál es el recorrido que debe hacer la movilidad para poder atender a todos estos clientes en el plazo establecido? O en qué tiempo me comprometo, les ofrezco a mis clientes, va a recibir la mercadería desde el momento que compran. Tienes que hacerlo con números. ¿Cómo creen ustedes que se establece? ¿No? Porque si te dicen, no, 48 horas, todos estos negocios de Temu, de Shane, ¿no? O sea, en tantas semanas, si no te dan tu crédito, debes total, y miren, es a nivel internacional. Entonces, todo eso son cálculos en función a movimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Entonces, veamos pues, vamos a ejercitarnos un poquito con esos ejercicios que están ahí. A ver, Octavio Morey, escoge cualquiera de ellos y dinos en qué, con relación a qué campo lo ubicas. Por ejemplo, relación de personas y las máquinas. No, lee el enunciado. Lee todo el enunciado primero. La definición de la relación de personas. No. Estamos haciendo los ejercicios. Ya esto de acá ya lo expliqué.
Una empresa utiliza modelos estadísticos para determinar la cantidad óptima de colaboradores necesarios para cada turno de atención al cliente, con el fin de reducir tiempos de espera y mejorar la productividad del equipo. Muy bien. Ese enunciado nos está explicando que esta empresa está utilizando las técnicas matemáticas en el campo de con relación a las personas, con relación personas-máquinas o con relación a movimientos. ¿Movimientos? A ver, no, su compañero, la nota es para él, no interviene. Con relación a las personas. A ver, muy bien. ¿Por qué? Pues porque está hablando de atención al cliente. Exacto, cantidad óptima de colaboradores para la atención al cliente. Se dio cuenta que no dijo movimientos, porque está mal. Esto es personas netamente. Muy bien, muchas gracias. A ver, Sebastián Pajares. Matías. Sí. A ver. Pajares. Sí. Ya. Creo que escogieron los tres. Cualquiera. Sí, cualquiera del que ya, no, o sea, entre los que quedan. Con relación a los movimientos, en una planta de producción se emplean ¿Cuál está leyendo? y abajo de con relación a los movimientos. ¿La empresa logística? Sí, Ya, a ver. en una planta de producción se emplean modelos de investigación de operaciones para definir cuántos operarios deben supervisar cada maquinaria utilizando el ejemplo de conseguir reducir ¿Has leído esa, no? Sí. Ya, pero hay que ir más alto, pues. Ya, ok. A ver, en una planta de producción se emplean modelos de investigación de operaciones para definir cuántos operarios deben supervisar cada máquina utilizando el uso de los equipos y reduciendo tiempos muertos. ¿Y ese es con qué campo de aplicación? Con relación a los movimientos. Errado. ¿Cómo va a ser movimiento? A ver, Adrián Pareja. Aquí, profe. Ya, respuesta. Ya. Con relación a personas y las máquinas. Personas y máquinas, claro pues, y dice deben supervisar cada máquina. Personas y máquinas. Bien, muchas gracias. Muy bien, pasamos a Fiorella Navarro. Fiorella, ya. Te queda esta y esta. ¿Cuál de las dos escoges? La que está en cuadrado morado. Ya. Una empresa logística utiliza simulaciones y análisis de tiempos y movimientos para diseñar la ruta más eficiente de desplazamiento dentro del almacén, minimizando los movimientos innecesarios y aumentando la velocidad de preparación de pedidos. Ok. Con relación a... Y con relación a los movimientos. Correcto. Bien. Ahora, Claudio Charán. La que queda. El área de operaciones aplica programación lineal para asignar a los trabajadores a diferentes proyectos según sus habilidades de la carga laboral, buscando maximizar la eficiencia del equipo. Ajá. ¿Respuesta? Con relaciones a las personas y las máquinas. No, solo personas. ¿Por qué solo personas? A ver. Solamente te está hablando asignación a cuántos proyectos. Tienes que decidir, tengo tal proyecto, a cuántas personas asigno. ¿Se dan cuenta? Pues ahí la idea es esa, o sea, identifiquen bien cuál es la situación. A ver, y para terminar con esta teoría, ¿qué pasa con esta teoría? Si bien es sumamente importante, tenemos que ser conscientes que en las empresas no todo se puede resolver con técnicas matemáticas. ¿Bien? Realmente un buen profesional tiene que desarrollar y ser tan bueno en dar solución a problemas utilizando modelos matemáticas como conforme avanzas en tu experiencia profesional y en cargos, también ser bueno en tomar lo que llamamos decisiones intuitivas. ¿Por qué? Porque no todos los problemas son cuantificables necesariamente. Bien, número uno. Número dos, no
siempre tenemos la información necesaria o el tiempo, o sea, cuando surgen emergencias, no tienes el tiempo para estar pidiendo información. Yo recuerdo mucho cuando, por ejemplo, estaba en aduana, que me llamaba el viceministro de la madrugada, Yolanda, están quemando, le están incendiando el puesto de, ¿cómo se llama?, de resguardo de pool. Pues yo no iba, por muy democrático que sea, a llamar a mi gente, pedir informe, tal y cual. Yo tenía que tomar decisiones ya. ¿Ok? Entonces, hay muchas, pues puede ser, o porque no tienes la información, porque yo la viceministra no me preguntar, ay, y hay daños, hay tal, hay cual. Oye, nada. ¿No? Simplemente tomar acción, inmediatamente llamada, ir al aeropuerto, ver en qué te subes, en qué te trepas, ir llamando a tu resguardo que te den información y seguir avanzando. ¿Bien? Entonces, aparte, chicos, no se olviden que mucho de la información que tenemos a nivel de personal, motivación, nivel de moral, qué tan íntima es la persona, son medidas no exactas, porque no todos los problemas pueden ser cuantificables con medición exacta. Todo lo medimos, pero no siempre no son medidas exactas. Y obviamente, como estamos hablando de ser eficientes en la toma de decisiones, estamos hablando del enfoque del sistema. ¿Bien? Ok, entonces hasta aquí llegamos, nos vemos la próxima.